Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como podéis ver en la encuesta, habéis elegido vosotros con vuestros votos que haga la tercera opción. ¿Y de qué se trata? Pues de cómo ganar dinero con Day Trading, con el 46% de los votos. Las otras dos opciones han quedado empatadas con un 27% de los votos. O sea, ha habido bastante interés por todas las opciones, la de cómo invertir en Tesla 2021, si es buen momento, si es hora de invertir en Tesla, o también la opción de cómo hacer mi primer análisis técnico para invertir en bolsa. Entonces, os doy a todos la bienvenida. Vamos a ver a Irán, que ha sido el primero en escribir, también Wilf, a David, Welles, Gretel, Tony, bienvenidos a todos y todos los que os vais sumando. Si queréis que os salude, escribís en el chat y os mando saludos a todos los que escribáis. Lógicamente no veo la lista de los asistentes, solo el número, entonces no os puedo saludar a no ser que utilicéis el chat en el directo. Si estáis viendo el vídeo que es en diferido, no pasa nada porque al terminar el directo el vídeo queda colgado en el canal. Si queréis interactuar no podrá ser ahora mismo en vivo, pero sí que con los comentarios yo siempre respondo a todos ellos. Y además, si lo que queréis es estar al caso de todos los vídeos y los directos que voy creando en el canal, dadle a suscribir y también activad la campanita, así no os perderéis ningún directo porque YouTube os va a avisar. Bien, saludos a Jonathan, a Antonio, José, también Pedro, mira, José desde Inglaterra manda saludos, Pedro y Julián desde Colombia. Bienvenidos y saludos para todos vosotros. Y vamos a irnos pues a cómo ganar dinero con el Day Trading. Tengo aquí listo un gráfico de eurodólar M1. ¿Y qué vamos a probar? Vamos a intentar aplicar la estrategia de Código Trading 0,5 Rs en un minuto y nos vamos a encontrar las dificultades que es habitual encontrar en estas temporalidades, y así como estáis acostumbrados a verme pues en temporalidades como son H4, veréis un poquito las diferencias. Además he abierto una cuenta pequeña de únicamente 1000 euros. 1000 euros más o menos, si usáis cuentas en dólares, pues es como también si fueran 1000 dólares. A ver, el tipo de cambio pues depende. En este caso ahora sería como si fueran 1200 dólares, pero bueno, por ahí anda la cosa. Mando también saludos a Matías, a Sonia, que nos manda unas buenas tardes, el astronauta, que nos saluda desde Miami, Antonio desde Toronto y Diana, que saluda desde Colombia también. Bienvenidos a todos y vamos a probar a ver qué sucede al aplicar en H4 esta estrategia, y así veréis que la forma de ganar dinero en Day Trading, que es de lo que trata el título, pues no es diferente de ganar dinero en swing trading. La gran diferencia es que aquí el spread afecta mucho más. Yo he puesto 2 pips de spread para perjudicar un poco más que en el mundo real. En el centro de datos he configurado el spread, el apalancamiento, el swap, todo imitando el broker que utilizo, y así vamos a operar pues de la manera más realista posible. La realidad es que eurodólar está en torno a 0,7 pips de spread en el broker que trabajo, pero yo he puesto 2 pips redondeando muy al alza para siempre ponerme en el peor caso, siempre redondeo al alza. Vamos a ver si el escenario es tan claramente alcista como se veía. Sí, vemos que en M1 el macro ha cambiado la tendencia, ¿no? Teníamos esta línea de tendencia, este último nivel de SAP, y ahora mismo aquí el SAP, aquí la LT, y ahora mismo está alcista. Por lo tanto, tomaríamos entrada al alza en este momento en caso de que diera. De momento, en este punto exacto no hay ninguna entrada, no pasa nada, la vamos a buscar. Entonces, hoy el mercado de divisas está cerrado
¿qué sucede? Que estamos en un simulador, el Forex Tester 4, y vamos a trabajar aquí. Si os fijáis, yo voy avanzando cada minuto pulsando una tecla y pudiera retroceder si quisiera, lo único que no lo vamos a hacer, y así voy avanzando hasta que me dé una entrada. En este punto puede estar dando una entrada ahí, por esta vela martillo. Si os fijáis, tenemos una vela tipo martillo y cumple, está con el tercio. Entonces vamos a tomar esta entrada y ver cómo se desarrolla. Entonces la fuerza es correcta, número de velas también, cumple con todo. En realidad, para que la fuerza fuera correcta del todo sería ir a este punto, pero como podéis ver también está entre el 105 y el 150. Y vamos a tomar la entrada. Saludos a Alejandro desde Barcelona y Ernesto, que manda buenas tardes, Ode, que saluda desde Venezuela. Bienvenidos a todos. Yo, si usáis el chat, pues de vez en cuando iré haciendo caso a lo que vais diciendo. Vamos a operar con el 2% de riesgo y ponemos pues el take profit. Tendremos que ir a extremo porque esto, si os fijáis, al ser M1 le estaremos dando unos pips, ahora lo veréis claramente. Claro, el take profit está a 15, por lo tanto aproximadamente a 30 pips, ahí tenemos, es donde iría el stop. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que se supone que la entrada la hemos hecho en este punto, pero fijaros como en M1 nos la está tomando a mucho peor precio, porque estamos entrando al alza y empezamos perdiendo 3,35, que es lo que le pagamos al broker. Esto, en este caso, se nota muchísimo porque estamos buscando 15 pips y le estamos regalando 2 al broker. Claro, es un porcentaje muy alto lo que le damos al broker. Lógicamente en H4 lo normal pues sería buscar 100, 150 pips y ahí es casi nada lo que le damos al broker. Afecta mucho menos. En H4 estaríamos entrando aquí de tal manera que esta distancia nos pagaría mucho más porque prácticamente todo es para nosotros y el stop estaría más lejos y sería más improbable que tocara. Eso es una de las dificultades que tiene esta temporalidad. Vale, se me va en contra y como se me va en contra superando el 50%, ya lo veía visualmente, pero pongo el Fibonacci para confirmar, supera el 50 y en esos casos cierro con una pérdida. Y cerramos. Hemos reducido la cuenta a 989, o sea que a punto 989, que es la caída que hemos tenido. Si queréis el simulador para poder operar en cualquier mercado, en cualquier temporalidad y durante los últimos 20 años y tener backtest robustos de miles de eventos, podéis descargarlo en este link que os dejo en el chat. También lo tenéis en pantalla, el link del Forex Tester. Ahí lo podéis bajar en cuenta demo, tendréis solo un mes de data, pues para trabajar en M1 como estamos haciendo hoy, pues da para bastante, pero ya para tener backtest en temporalidades un poco más altas, la cosa se complica. Y aquí lo podéis adquirir a un precio inferior al oficial. O sea, tenéis un tutorial y en este link lo tenéis por debajo del precio oficial. Si vais a la web oficial veréis que sale algo más caro y aquí lo tenéis mejor. Vamos ya a por la siguiente operación. Si tenéis cualquier consulta, yo voy controlando el chat y allí podéis decirme. Bien, hemos perdido la primera operación, ha sido una pérdida parcial, no ha sido el stop completo y vamos a buscar una segunda. Y simplemente operando os daréis cuenta que al operar en una temporalidad tan baja, cómo afecta realmente todo. Aquí tenemos una entrada válida alcista, todavía estamos alcistas, o sea, el último SAP macro es este bajo de aquí, y se puede tomar perfectamente esta entrada alcista.
Hacemos el mismo proceso, empezamos, no, stop loss, ¿no? Empezamos con take profit, nos vamos a extremo que son 12 pips y el stop serían 24. Claro, en H4 este stop estaría seguro aquí abajo, pero como aquí la entrada debería ser en el nivel en el que está... Uy, que puse 2 fibos. Un segundo, ahí tenemos. Voy a trazar los niveles para que veáis más claras las entradas de trampa. Ahí. La primera y la segunda. La primera ha ido mal. Vamos a ver qué tal esta segunda. Y como podéis ver, lógicamente, estamos ganando menos. Bueno, los recorridos son mucho peores porque de momento perdemos 2,46. El precio actual es esta línea gris y nos entra aquí arriba. Esto cuando estamos en un time frame superior, que es lo que debéis estar acostumbrados más a verme, pues no afecta tanto. Y realmente aquí la probabilidad que tenemos a nuestro favor en el largo plazo se acaba viendo muy afectada y en M1 es muy difícil ganar. Entonces, muchos dicen, es cuestión de mercados, es que las divisas son más caras. Pues no te creas, o sea, no es tan barato entrar en otros mercados y además algunos es complicado por el tamaño de cuenta. Vamos a ver cómo se desarrolla esta operación. De momento nos respeta. Si os fijáis es bastante incómoda porque el nivel de gestión y el de cerrar sería por aquí, al 50% están muy cerca. Ahora yo ya subiría el stop a este extremo para reducir el riesgo y ya no hay gestión. No hay gestión en zona negativa. Vale, ahí me dio un take profit y si os fijáis visualmente podéis ver el spread, como la vela cerraba aquí, pero nos toma la entrada aquí arriba porque este primer trocito, este recorrido se lo damos al broker. Vamos a anotar y de momento no nos hemos puesto positivos, pero casi, estamos en 999,12. La pérdida más o menos ha sido de un tamaño parecido al take profit. Así que así está la operación. Pedro comenta, ¿por qué arriesgar más de lo que buscas ganar? Pues arriesgamos más de lo que buscamos ganar por backtesting. Yo he hecho con la estrategia de trampas backtest de optimización y me ha salido que la manera de reducir el drawdown es operar de esta manera. En realidad tienes que pensar que no hay prácticamente nunca stop loss. Hay un stop cada 50 operaciones estadísticamente de media. Eso significa que el ratio real no es de 0,5 Rs. Al final, esto sería el ratio que usamos, pero como no dejamos llegar al stop porque cerramos antes, si supera el 50%, pues estamos con un ratio que no es tan desfavorable. Si queréis entender mucho mejor la estrategia, si queréis entender por qué operamos con un ratio negativo, todo eso, os recomiendo que hagáis la formación gratuita. Si sois nuevos y no entendéis muy bien lo que hago, os dejo el link de la academia en el chat y también en pantalla. Y si pulsáis aquí el curso gratuito, tenéis un curso gratuito con 30 videolecciones donde forjaréis unos cimientos. Y los que ya vais más avanzados, pues ya os podéis decantar por una formación como la Pro, la Elite o la VIP, donde hay clases virtuales en grupos reducidos, en el caso del Pro, aparte de canal y grupo de Telegram exclusivo, vídeos exclusivos, la estrategia de trading en 2 versiones y en PDFs y vídeos explicativos, herramientas de backtesting, Excels, un gestor de órdenes para semi-automatizar la estrategia. Si ya os decantáis por el Elite, además tenéis tutoría durante 6 meses, o sea, podéis escribirme para resolución de dudas, seguimiento, lo que necesitéis. Y en el caso del VIP, aparte ya se incluyen clases privadas. Tenéis 6 meses de clases grupales, 6 meses de clases privadas y un año entero de tutoría. Os vuelvo a dejar el link de la academia por si alguien, pues en lugar de decantarse por la formación gratuita, ya la ha tomado, ya va más avanzado y se decanta por una formación ya más avanzada. Bien, vamos a seguir con las entradas. Tomo una entrada más y enseguida me pongo a mirar el chat y
dar un poquito pues de seguimiento. Vamos a ver si aquí puede haber una entrada. Tengo que ver bien si realmente esto es un pivot, pero parece que no, que vamos a analizarlo bien. No sé por qué me hace eso al nivel. Con un nivel horizontal está todo alineado. Si os fijáis, todos los niveles están juntos. Por lo tanto, aquí no puedo forzar un nivel porque no hay ni cambio de color ni pivot menor. Si no entendéis que es un pivot menor, que es un cambio de color para trazar niveles, no pasa nada, porque podéis pues realizar la formación que os he comentado y allí, no sé por qué se me comportan así los niveles, allí lo vais a aprender bien. Mira, pues la operación hubiera ido bien y aquí tenemos otra entrada. Se me fue este primer nivel, que es la que hemos tomado, y ahora tendríamos esta entradita de aquí. Vamos a ver si cumple con todo y... Vale, cumple con todo. Ya os digo, lo más normal es que acabemos perdiendo, ¿eh? O sea, a mí por backtest en un minuto me sale perdedora la estrategia. Y principalmente es por la gran desventaja que te da el spread. Aparte de que en M1 es más sucio. Los robots de alta frecuencia afectan mucho más y si eres un humano lo tienes muy difícil en estas temporalidades tan bajas. Vamos a tomar la entrada, marcamos el take profit, yo me iría a los cuerpos de la vela de aquí, no me voy a la de arriba, son 10 pips, por lo tanto a 20 pips, y si os fijáis, mirad, el precio de ahora es aquí abajo y me entra aquí arriba. Eso dificulta mucho porque empezamos perdiendo, cosa que afecta a los resultados. La tendencia es claramente alcista. Este propio alto de la trampa nos ha dado un alto más alto que este. O sea, el análisis de la situación es muy fácil. Y aquí me tocaría mover a break even. Y le doy un pip. Casi llega al 50, pero nos salvamos porque el cierre de la vela esta no ha llegado a bajar del 50. Y de momento ahí ya me toca salir con pérdida y volvemos a perder con la estrategia que en H4 nos funciona tan bien. Mirad lo complicado que se hace pues en una temporalidad como M1, ya olvidarnos totalmente de bajar todavía más, porque es que esta distancia nos dificulta mucho. Esto en H4 aún estaríamos vivos y habría mucha probabilidad de salir en break-even. Bueno, es que habríamos salido en break-even. Es que mirad, analizad un momento la situación. Entramos en H4 en este punto. En este punto con esta vela movemos a break-even. A la vela siguiente nos saca en break-even. Pues esta operación que nos ha hecho perder 12 euros, no hubiéramos perdido. Hubiéramos estado como si no hubiéramos entrado. Vamos a analizar más entradas. Esta operación de aquí, como el stop estaría un poco más lejos, no hubiera llegado al 50, que sería por aquí, en la primera entrada, y la vela de después también se va a break-even y salimos en empate por culpa de trabajar cero de que no perdemos nada. Por culpa de trabajar de esta manera, han sido dos pérdidas que en una temporalidad alta hubieran sido dos empates, de tal manera que en una temporalidad alta estaríamos con un take profit. Por lo tanto, pues estaríamos sobre un beneficio de unos 10 euros y dos break-evens. Por lo tanto, estaríamos en 1010. Y la misma operativa, como podéis ver, en intradía M1 nos está saliendo perdedora, porque esta desventaja de partir de aquí arriba en lugar de partir de aquí, pues hace que la estrategia no funcione bien. Y son muchos motivos, pero principalmente es el hecho de partir con esta gran desventaja. Nos está haciendo entrar muy lejos del punto de entrada debido al spread. Esto en temporalidades más altas no se nota. Entonces, ¿qué temporalidad recomiendo mínimo? M15. En M15 ya me da beneficios. O sea, si en lugar de un minuto ponemos cada 15 minutos una vela, pues allí los backtests ya me dan resultado positivo y es lo mínimo que yo opero. Y
sucede lo mismo con otros mercados. No me gusta bajar por debajo de M15 porque los backtests no me dan buen resultado. Vamos a ver qué más comentáis. Sonia, supongo que pregunta sobre el software y comenta si se puede realizar también en tablets en lugar de PC. El de simulación es para PC, o sea, para hacer simulaciones y backtests necesitáis un ordenador, un portátil, una laptop o un ordenador de mesa. Ya después para operar, ¿hay maneras de operar en laptop o en móvil? Sí, porque el software de operativa sí, pero no recomiendo. Una cosa es gestionar, o sea, que estás fuera de casa y tienes alguna operación abierta y la tienes que mirar, eso vale con el móvil, pero que solo trabajéis con móvil no es lo más recomendable. A ver, ¿qué más comentáis? Irán dice, ¿en qué momento decides que una estrategia ya no es rentable? Por ejemplo, en una estrategia de temporalidad de H1. A ver, el tema es que yo tengo un backtesting, ¿no? Entonces, dicho backtest, por ejemplo, en H4, me da esta rentabilidad. ¿De acuerdo? Cuando hago el mismo backtest en H1, mira, voy a cambiar el color, será más fácil de ver. Hago lo mismo en H1 y la rentabilidad es esta otra. Hago lo mismo en, por ejemplo, M15 y me da esta rentabilidad, que ya es mucho menor, porque ya me está afectando mucho más el spread. Y finalmente cojo M1, que es donde estamos ahora, y me da el backtest esta gráfica. ¿Qué sucede? Pues que todo lo que acaba por encima del nivel 0, o sea, por arriba, es estrategias rentables, o sea, después de X número de operaciones, pongamos que hasta aquí son 1K, son 1000 operaciones, en H4, H1 y M15 acabo en positivo, perdón, he hecho mal el círculo, ahí. Al cabo de 1000 operaciones acabo en positivo, aquí, aquí y aquí, y me da un drawdown X. En cambio, en M1 acabo aquí abajo y como está en zona negativa, pues ¿qué pasa? Que yo he empezado con un K y en el caso de M1 acabo con 830 euros, por ejemplo, y he empezado con 1000. Eso es lo que me dice que no es rentable. Y además yo puedo jugar con el spread. O sea, en el Excel yo le puedo decir, a ver, ¿qué pasa si solo pongo un spread de 0.5 pips? Pues ahí todo mejora. Si le pongo un spread de 1 pip, empeora un poco. Si le pongo 2 pips, empeora todavía más. Y allí vería, por ejemplo, que en M1 si pudiera operar con 0,1 pip, ahí es donde empieza a ser rentable. Pero claro, no hay ningún broker que realmente te dé un precio tan bajo, porque si no te hacen pagar spread, te hacen pagar comisión. Y también está el swap, tenerlo en cuenta. O sea, esa es la manera de saberlo. Vamos a tomar alguna entradita más y después seguimos con las dudas. Espérate que me creo que puedo haber pasado una que casi me la salté. Bueno, me salté una vela, pero se quedó en la zona de ahí. Vale. Aquí tenemos una segunda entrada que es válida. Es un poco alta, pero todavía cumple. ¿Qué sucederá? Pues ya veréis. A ver, take profit. Esta entrada, lógicamente, no puedo ir aquí porque solo son 5 pips. Ya me fuerza pues a ir aquí, por ejemplo, 12 pips. Y de stop 24. Mirad lo alto que entro. Claro, a la que me llega aquí el precio, ya debería tener el take profit, pero es que en esta temporalidad necesito irme mucho más lejos por fuerza, porque si no el stop, y siguen quedando cerca, ¿eh? El nivel de break-even es este, y el de cerrar la operación es este, no es que sea muy cómodo, ¿eh? Como podéis ver, vamos a ver cómo evoluciona. Estamos en pérdida,
De momento me respeta el primero y ahora me toca salir. Pues cerramos y nos vamos a 975 y cayendo la cuenta. Ya veis que la misma estrategia que nos funciona tan bien en temporalidades altas, aquí no hay manera. Nos acaba de dar una nueva entrada. También muy incómoda porque es muy arriba y en esta temporalidad pues será realmente tediosa de operar. Estamos lejos del 50, pero ¿qué pasa? Que al final me dará la entrada aquí arriba, más allá del 50. Y como es lógico, pues no será nada cómoda esta entrada por culpa de la temporalidad en la que estamos. A 14 pips pongo el take profit y a 28 no me da margen. Fijaros que el punto de cerrar y el punto de break-even pues no están coincidiendo, ¿no? Por lo tanto tendría que tomar un stop como mínimo por aquí, a 50. Esto sería pues a 25 el take profit. Y es la única manera de operar esta entrada porque mirad lo arriba que me está tomando el nivel. Vamos a trazar el nivel de gestión. Y a ver, aquí lo tenemos. Y de momento se va moviendo en rango. Vale, aquí tenemos una reentrada, pero estamos en zona de pérdida. Claro, el precio nos ha hecho entrar aquí arriba y ahora, no es válida la reentrada. Lo que sí que hago ya es gestionar, reduzco el riesgo al extremo de la trampa y no podemos entrar, lógicamente, porque no estamos en break-even y además es que estamos en zona de pérdida aún, ¿eh? Bueno, pues esto también acaba mal. Otra pérdida, 968. Entonces, esta es la historia de mi vida cuando empecé en intradiario, que era todo el rato así. A lo mejor hacías un poco de backtest, pero lo hacías mal. ¿Por qué? Porque en el backtesting, pues, ¿qué sucedía? Mira, aquí tenemos una entrada. En el backtesting, cuando yo no entendía de softwares como Forex Tester, ¿qué es lo que sucedía? Pues que yo pensaba, mira, tomo esta entrada aquí, pongo este take profit aquí y un stop aquí. Y si supera esto, break even, tal, ¿qué pasaba? Que me hacía una vela en contra y otra a favor y decía, mira, break even. Pero en realidad no me daba cuenta que el break even es aquí arriba. Porque este trocito es el que se queda el broker. Y además hay una horquilla en el precio. No, el precio que te dibuja las velas no es exactamente los precios porque hay el bid y el as y el gráfico solo se hace con uno de ellos, no con los dos. Y parecía que el broker me estaba manipulando o alguna cosa así y era debido sobre todo a que en intradiario pues las cosas son muy difíciles. O sea, es prácticamente imposible ganar en estas temporalidades tan bajas. Ya os digo, no es imposible en intradía, es factible esta estrategia operarla tal cual en M15, ahí los resultados son totalmente diferentes. Y a ver, espérate un segundo que tengo el zoom mal. Ahí, ahora sí, después de esta entrada voy a estar un poquito pendiente del chat. Aquí pues como mínimo tenemos que ir a este punto, 22 pips de stop y 11 serían de take profit. Sucede lo de siempre, ¿no? Que el precio en lugar de entrar aquí nos ha entrado aquí arriba. Esto dificulta mucho todo porque empezamos perdiendo. Con este velón ya movemos a extremo reduciendo el riesgo. Bueno, ahí nos dio un take profit, pero al final las pérdidas superan a las ganancias cuando se está en M1 o en el TIC o en estas temporalidades. Y un humano lo tiene muy difícil. O sea, un robot puede ganar, pero un humano en estas temporalidades tan bajas lo tiene francamente difícil. Vamos a ver.
Susana, después de hacer mucho backtest este año he empezado con una cuenta demo y de momento me está funcionando igual que con el Forex Tester. Mil gracias por todos tus vídeos, son muy útiles. Me alegro mucho, Susana, de que empezaras pues con el Forex Tester, tuvieras pues para backtestear miles y miles de eventos y ahora hayas sido capaz de pasarlo a real. Eso solo es posible con el sacrificio y el tedio que significa realmente hacer un grandísimo backtest, pero es que si nos queremos saltar eso, las cosas se complican mucho y es muy importante estar mucho tiempo en el simulador, tener antes de operar un solo euro en dinero real o dólar, tener miles de eventos en el pasado testeados de dicha estrategia, porque si no lo que acabará pasando pues es que solo vais a perder dinero. Santiago dice: hola Dave, llevo ya aproximadamente 1 año y medio estudiando contigo y quería agradecerte por la estrategia y toda la información que compartes. Ya he encontrado la rentabilidad. Me alegro muchísimo, igual que con el comentario anterior de Susana, de que pues hayáis conseguido resultados, aunque llevéis pues aún no mucho tiempo, y hayáis cambiado el chip, ¿no?, de las estrategias más discrecionales que crean mucha frustración, que no se puede testear bien, a una cosa más rígida, una estrategia que se puede replicar y el método cuantitativo que os permite optimizar y pulir. ¿Cuánto ganas al día? Luis dice: pues la mayoría de días poco, nada, porque claro, yo gano a fin de año. Esto es un negocio, entonces tenéis que pensar que es como el que abre un bar y en el mes de agosto es cuando en verano pues factura el 50% de la facturación del año. En el trading pasa lo mismo. Hay muchas semanas que estás en rango o en pérdida y después unos momentos que es cuando el mercado te paga. ¿Y qué sucede? Pues que te puede acabar dando un gráfico de rentabilidad anual de este estilo, donde si miramos días, pues aquí hay una semana que se gana, aquí hay una semana que se pierde, una semana que se pierde, una semana que se gana, otra que está casi en rango, se gana, entonces 3 semanas perdiendo, una ganando, otra perdiendo, pero cuando juntamos todo, el resultado a largo plazo es positivo. Entonces yo no gano a diario, yo gano pues anualmente un rendimiento, pero ¿ese rendimiento se puede dividir? Sí, pues si se gana pues en torno, pongamos, a un 25%, que es una rentabilidad muy buena, pues ese 25 dividido de 12 es un 2% mensual y dividido de 30 días pues es un 0,06% mensual, 0,07%. Que es 69, o sea, 7. ¿De cuánto? Pues ahí, claro, un 0,07 si la cuenta es de 10.000, estamos hablando de 700, espérate, no he calculado bien, de 7 euros al día. Claro, ¿eso es poco? Pues sí, con una cuenta de 10.000 es poco, ganar 7 al día. Quizá en algunos países se puede vivir, porque al final 7 al día pues son 210, pero difícilmente se vive. O sea, en países como España no haces nada de nada. Ahí ya necesitas una cuenta mayor. Con una de 100.000, que en lugar de 7 al día son 70 al día, ¿se puede vivir? Sí. ¿Por qué? Pues porque con 70 euros por día ya son 2.100. Lógicamente de esos 2.100 pagarás comisiones, pagarás impuestos y no serán limpios, pero ya te da para un salario. Ahí lo que se necesita es un capital grande. No es necesario que sea tuyo. Hay maneras de operar con un capital grande a través pues de trading social, de cuentas spam donde se puede invertir en tu cuenta, a través de que el propio broker te financie. Es una cosa habitual cuando tienes una rentabilidad en el largo plazo, que al final el propio broker te contacte para poner dinero en tus cuentas, porque ellos pueden ver todos los traders que tienen y como el 90 y tanto % pierden, los pocos que ganan y muchos años y ven una rentabilidad buena con un poco drawdown, pues te acaban pidiendo si quieres
capital y lógicamente va a un porcentaje para cada uno. ¿Qué os quería comentar? Si queréis que os pase cada día las entradas de trampa y además, pues aparte de estos análisis diarios en la temporalidad de H4, queréis información de todos los nuevos contenidos en el blog, en el canal de YouTube, en todas las redes sociales, todo lo que hay de novedades, cursos nuevos, etcétera, y promociones, pues tenéis el canal de Telegram que veis en pantalla y os he dejado en el chat el link y también aquí en pantalla. Estamos ya en 4.596 miembros, así a ver si con este vídeo ya superamos los 4.600 y nos vamos acercando a los 5.000 miembros en el canal de Telegram. Efraín comenta a ver qué diferencia hay entre Forex y binarias y en qué plataforma puedo entrar en un mercado Forex, porque la verdad no doy una con las binarias. A ver, las binarias en Europa están prohibidas. En Estados Unidos también están prohibidas. Las opciones binarias son lo siguiente. Tú, por ejemplo, puedes decidir entrar en el mismo punto que he entrado yo, ¿no? En esta entrada, si fuera la misma estrategia, pero en binarias. Y es como una apuesta deportiva. O ganas o pierdes. Si tú le dices, el precio estará por arriba de aquí a 10 minutos. Si el precio está por arriba, pues tendríamos de ver qué sucede en 10 minutos. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Está por arriba a los 10 minutos? Pues se gana. Si está por abajo del punto de entrada, se pierde. ¿Qué sucede cuando ganamos y perdemos? Por ejemplo, si apuestas ahí, porque para mí esto es como una apuesta, no es trading, es apostar. Si apostamos 100 euros a que estará por arriba, pues te pagan aproximadamente, están pues pagando un 70, 75 en el mejor de los casos, te pagan 175 euros. Pero si el precio está por debajo de esos 100 euros, te quedas con 0 euros. Yo no he encontrado haciendo backtest nunca una estrategia que me sea rentable en binarias. No digo que no pueda existir, pero también hay otro tema. Hay un conflicto de intereses con el broker. ¿Por qué? Porque el broker te está pagando él, no va el dinero al mercado. ¿Qué sucede en el Forex a diferencia de eso que es binario, que es o gano o pierdo y se define el tiempo? Yo aquí puedo hacer durar más o menos una operación, puedo mover a break-even cuando me va bien, puedo gestionar en zona negativa break-even bajando el take profit, puedo gestionar muchas cosas y esa gestión es la que hace ganar, porque la entrada en sí tiene una pequeña probabilidad a tu favor, la trampa sí, pero es muy poca. Es más lo que hacemos una vez entramos, lo que nos hace ganar, que la propia entrada, y en realidad esa es la gran diferencia, que no hay gestión en las binarias. Entonces, como acaba siendo como un juego, en Europa y Estados Unidos, que las regulaciones son más duras, se han prohibido este tipo de operaciones, o sea, de tener binarias. Nicolás dice, ¿qué mercado operas? Pues opero el mercado Forex principalmente y también toco algo de índices. En intradía ya he tocado muchos días índices porque es más habitual ir a los índices o las acciones para temporalidades bajas. Pero hoy quería demostrar lo que sucede en una temporalidad como M1 y pues lo quería hacer en eurodólar, que es un par de divisas con unas comisiones muy bajas, pero aún así cómo nos llegan a afectar. Mira, acaba de superar el SAP. Vamos a buscar otra entradita como esta de aquí. En principio visualmente parece que cumple con todo. No estoy entrando en el detalle de la estrategia, ¿eh? Ya os digo, si queréis conocer cómo funciona todo, aquí solo tenemos 5 pips, tenemos que empezar por el stop. El stop, como mínimo tenemos que ir aquí a 31 y 31 pues a 15 ponemos el take profit. Mirad lo mal que nos hace entrar aquí arriba, que le queda tan poco recorrido a la trampa, porque el TP objetivo sería este, pero es que es imposible tener este profit. De momento nos va respetando.
Y mira, ahí nos dio un take profit 987. Claro, hemos tenido bastantes ganancias al final, ¿no? Llevamos 3 take profits, pero es que las 4 operaciones perdedoras nos han girado todo. Esto, si no hubiera spread, la misma data, ya podéis ver que la primera operación nos quedamos en 0 de beneficio. En la segunda, pues ganamos el take profit, ganamos 10. En la tercera operación acabamos en break-even, si fuera en una temporalidad este gráfico más alta, porque nos hubiera tocado el break-even, cosa que no lo toca porque nos hace entrar igual que aquí, ¿no? Son operaciones que hubieran sido break-even. Después, en esta de aquí también hubiera sido break-even porque no hubiera llegado al 50%. Esta operación de aquí, pues ganamos 10 y esta operación ganamos 10. Por lo tanto, en una temporalidad como H1, H4 diario, este trocito de data, el backtest nos daría 1030 euros, dándonos un rendimiento de un crecimiento del 3%. ¿Qué ha pasado al estar en una temporalidad tan baja? Que esta data ha acabado siendo una pérdida. Una pérdida la primera operación, un take profit la segunda, pérdida, 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 take profit, take profit. Pero las pérdidas han superado los take profits, porque aquí es muy difícil salir en break-even porque nos está pillando muy mal precio. En una temporalidad alta el precio sería aquí break-even. En esta pasa lo mismo, al haber entrado aquí, pues esto nos da break-even. ¿Y qué sucede? Que un mal backtest hecho en MetaTrader visualmente, en de trading discrecional de pocos eventos, tú esto lo verías, la misma estrategia, como un break-even. Y no lo es, porque en realidad ahí tú estás haciendo caso a las velas y el precio de entrada y salida no es exactamente la vela, porque hay una horquilla en el precio. ¿De acuerdo? He ahí la diferencia. Al final la pérdida ha sido poco, es una caída pues de algo más del 1%, pero ya os digo yo que al final esto, si vas siguiendo, pues te acaba dando algo así, que es una estrategia que funciona muy bien, pero no la levantas la cuenta, vas suavemente cayendo y no es lo que buscamos. En M5 ya empieza a suavemente subir, pero es muy poco, y en M15 ya el rendimiento ya es bueno. En esta estrategia de los backtests, si backtesteáis lo mismo, os daréis cuenta, si ponéis lógicamente todo lo que toca, o sea, tenéis que ir al centro de datos, seleccionar la divisa que queréis y aquí decir el spread. Si ponéis 0 de spread, hubiéramos hecho de resultado 1030. Las mismas operaciones con 0 de spread, pues serían 1030 y no es un resultado realista. Por eso es muy importante en los backtests semejar al máximo la realidad. Bien. Mira, Irán, que dice que hay brokers que manipulan mucho en binarias, es precisamente porque ahí hay conflicto de intereses. En Forex puede haber conflicto, sí, si usas una cuenta que no es ECN. Por eso recomiendo usar cuentas ECN, porque son cuentas que sí que van al mercado. Claro, el negocio de un mal broker, entre comillas, es que si sabe que el 98% de sus clientes pierden, dice, me sale más a cuenta no poner el dinero al mercado. Yo juego como la contraparte y ganaré más, y ahí te pueden ofrecer spreads más buenos, pero ¿qué pasa? Que no les interesa que ganes. Entonces, si queréis un broker con cuentas ECN, os recomiendo que bajéis una cuenta demo en este link que os dejo en el chat, también en pantalla. Ahí tenéis un broker que es RoboForex, donde podéis trabajar con cuentas ECN. Podéis bajar una cuenta demo y funcionar exactamente igual que en real, porque es cuenta ECN, y en este vídeo os explico cómo hacerlo y después ya cada cual, si alguien quiere acabar operando en real, es cosa suya, porque desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos. Ahí podéis probar y veréis que son brokers, primero,
es un broker que no os va a llamar, no os va a estar ahí diciendo opera, es que haces pocas operaciones, o pon más dinero, o cómo es que tienes una demo y no abres una real. A nivel de marketing no son nada agresivos, en eso ya se detecta un buen broker de un mal broker, no os van a molestar para nada. Y aparte tienen cuentas ECN que realmente van a mercado. ¿Qué sucede? Que con este otro mercado que no es Forex sino que es binarias, lo que acaba pasando es que siempre hay conflicto de intereses porque no hay un mercado real. Es como una casa de apuestas. Tú en una casa de apuestas, si ganas siempre, te acaban bloqueando, limitando o echando. Si te vas a un casino y tienes un método que siempre ganas, te acabarán prohibiendo la entrada porque tienen derecho de no admitirte. Y en un broker con cuenta de binarias, si eres capaz de ganar cosa muy difícil, te acabarán o manipulando para que pierdas, o sea, haciendo que el gráfico haga lo que ellos quieren para que la operación vaya mal, o en caso de no manipular, pues te pueden directamente bloquear, decir, ya no puedes operar más con nosotros, simplemente puedes sacar el dinero con suerte, porque a veces incluso te pueden no permitir, ¿no? Bloquear incluso la cuenta de dinero diciendo que has hecho malas prácticas o cualquier cosa. Así que cosas muy delicadas la de escoger un buen mercado, un buen broker. Yo ya os digo, no recomiendo operar en estas temporalidades. Ya habéis visto que hoy pues la cuenta ha caído un poquito más de un 1%. Lógicamente son muy pocas operaciones, poco relevante, pero mucho cuidado con eso. Bien, os doy las gracias a todos por haber asistido a este directo y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a me gusta. Y no os olvidéis también de darle a suscribir y a la campanita, si YouTube os va a avisar de todos los contenidos y directos que voy haciendo. Y visitad la página web códigotrading.com donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.